Estos hotspots lo que hacen es que generan un adelgazamiento de la corteza en este punto y se genera mediante plumas mantélicas. Este adelgazamiento genera que la corteza se empiece a levantar y a formar una especie de domo. Sin embargo, al momento en el que esto se empieza a generar, pues va a generar unos esfuerzos tensionales en los que a cada lado pues la corteza se va a ir extendiendo. Entonces esto genera una ruptura, como lo vemos en la segunda imagen de la derecha. Esta ruptura, al generarse, va a crear al lado y lado una secuencia de fallas normales y se empieza a generar lo que es un rift intracontinental. Este rift intracontinental, como les digo, pues se da por la ruptura de donde está esta pluma mantélica. Al momento en que se rompe, estos esfuerzos tensionales continúan haciendo que este graben tectónico que se da por las fallas normales que convergen hacia el mismo punto, que sería el punto donde está la ruptura del rift, y esto se va convirtiendo posteriormente en una cuenca marina u oceánica. Como podemos ver, pasa la Santi. Acá, entonces, en el momento en el que esta cuenca empieza a separarse, ya podemos ver que los sedimentos continentales que se generaban en la zona de las fallas ya pasan a ser sedimentos marinos, porque pues al momento en que este graben ya es lo suficientemente profundo, digámoslo así, o que ya hay una actividad importante, pues ya tenemos ingreso de un mar o de un océano a esta zona, trayendo consigo pues sedimentos de este tipo. Al continuar esto, lo que podemos ver, que es lo que vemos en las imágenes de abajo, es que la pluma mantélica continúa liberando fluidos, los cuales al solidificarse van empezando a crear lo que sería una corteza marina. Entonces ya pasamos de tener una corteza continental, una litosfera continental con espesores de este tipo, a tener una corteza marina. Y ya al momento en el que ya esta zona de la pluma mantélica está al lado y lado con su nueva corteza marina, pues ya esto pasa a ser una dorsal oceánica, que es como las que tenemos en el Océano Atlántico, entre lo que hoy es el continente africano y el continente sudamericano. Acá podemos ver pues lo que serían estos bordes continentales, que es lo que tenemos por ejemplo en Brasil, que es lo que está en la imagen inferior izquierda. Ahí podemos ver lo que es hoy en día Brasil, donde vemos esta secuencia de fallas normales con el cratón estable como base, y pues sobre él ya tenemos una depositación generada por lo que es el Océano Atlántico, y pues ahí ya podemos ver depósitos arrecifales y todo este tipo de cosas. Sigue, Santi. Entonces, cuando ya, esto es lo que comprende como tal el ambiente extensional. Cuando ya pasamos a un ambiente compresional, lo que tenemos es que esta corteza y esto se sigue expandiendo. Entonces, llega un punto en el que la corteza marina va a encontrar nuevamente una placa con corteza continental. Cuando esto se da, tenemos que se genera una zona de subducción. Esto debido a que la corteza marina, a pesar de ser más delgada, pues esta tiende al enfriarse, tiende a ser más densa. Entonces, es por esto que en el momento en el que hay un contacto entre la corteza marina o oceánica y una corteza continental, pues la corteza oceánica siempre va a subducir. Como lo vemos en la primera imagen. En el momento en el que la corteza subduce, se va a crear un prisma de acreción, que es una zona de alto metamorfismo, que es el que vemos ahí como un morado oscuro, y pues genera un sistema de fallas y de pliegues de cabalgamiento en lo que es la parte continental. Generalmente podemos observar que el borde de la placa, como lo que pasó en la placa suramericana, no es necesariamente el mismo borde del continente. Entonces, en esta zona donde la corteza oceánica subduce, pues es un poco sobre la parte marina de esta placa. Entonces ahí es donde vemos que se generan los arcos de islas, los arcos volcánicos. Entonces, como podemos ver ahí, se forma igual el mismo fenómeno, se forma
el prisma de acreción, donde está el alto metamorfismo, pero entonces podemos ver que estos arcos volcánicos se generan porque al fundirse la placa oceánica, pues esto genera ascenso del magma, generando nuevos volcanes. Ya posteriormente a esto, cuando el proceso continúa y se genera y sigue subduciendo y sigue empujando ya estos arcos de islas, pues va a llegar un punto en el que estos van a colisionar con lo que es la corteza continental. Entonces ahí podemos observar cómo un arco de islas, al colisionar con la corteza, pues ya este no va a subducir, sino que se va a unir como es lo que hoy, y genera una cadena montañosa como lo que es lo que hoy es, por ejemplo, los Andes que nosotros conocemos, donde pues pasó esto. Teníamos un arco de islas, el cual por estos eventos de subducción llegó a colisionar con el continente. Por último, en la etapa final de lo que es el ciclo de Wilson, pasa los antípodos. Tenemos las zonas de cierre o de sutura, como la que podemos ver en esta zona. Entonces, aquí lo que pasa es que ya no tenemos un arco de islas colisionando con una corteza continental, sino que ya tenemos un cierre de un océano, donde esto se da porque la tasa que subduce es mayor a la tasa extensional que pueda generar una dorsal. Entonces, esto va a generar que un océano se cierre haciendo colisionar dos continentes. En el momento en que esto sucede, pues vamos a tener una zona de alto grado de metamorfismo, que es la que en la imagen de abajo sería la zona como azul más oscuro, donde vemos ahí un alto grado de rocas de metamorfismo acompañado pues de al lado izquierdo de fallas inversas, al lado derecho cabalgamientos y todo este tipo de cosas. ¿Esto por qué se da? Porque pues como ya colisionan dos continentes con cortezas continentales, la corteza continental no va a ser capaz de seguir subduciendo como lo estaba haciendo la corteza oceánica. Entonces esto genera una colisión entre continentes, generando una zona de sutura y una alta cadena montañosa como lo que hoy conocemos como los Himalayas. Esto es una zona de sutura que se dio en el cierre de un océano. Y pues por último, tengo acá una imagen donde podemos ver como estos ambientes a lo largo del mundo, donde tenemos el inicio de un rift, donde tenemos una pluma mantélica que hasta ahora está generando esta presión y que se generen estas fallas normales en el oriente africano, en el sur, al oriente africano más o menos. Al noreste africano tenemos ya lo que es un rift avanzado, donde ya se generó una cuenca oceánica, donde es lo que es el Mar Rojo, donde se separa la península arábica con el continente africano. Este es lo mismo, el mismo proceso que estaba abajo, solamente que ya avanzado. Tenemos en los Andes, como les decía, ya una zona de subducción donde inicialmente se creó un arco volcánico que ya hoy en día colisionó contra el continente. Tenemos un cierre de un océano, que es lo que se presenta en el mar Mediterráneo, donde vemos que la tasa de subducción es mayor, entonces pues ya este mar se está cerrando, generando que lo que es el continente africano va a chocar en algún momento con el europeo. Tenemos lo que es la costa brasilera, más o menos, la parte de abajo. Esto representa esta zona donde vemos como este borde de placa y este borde de continente, donde allí sí coincide, donde vemos esta zona controlada por fallas normales, pero ya con un ambiente extensional en el que la dorsal mesoceánica del Atlántico pues lo está empujando, pero pues no hay como una zona de subducción. Y tenemos lo que son los Himalayas, donde tenemos una zona de sutura, donde ya dos continentes colisionaron entre sí y generando esta alta cadena montañosa. Bueno, muchachos, aquí continuando con lo que les acaba de explicar mi compañero José del ciclo de Wilson, pues este es un modelo de las subdivisiones generales de la Tierra, donde pues, como ya sabemos, se divide en corteza, manto, núcleo, específicamente núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, una zona de transición y manto superior.
y aquí pues ya la corteza. Las profundidades es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo porque el manto superior, ustedes saben que con la corteza, es lo que nosotros denominamos como la litosfera, y ahí es donde se encuentran pues las placas. Estas profundidades, ténganlas en cuenta, son importantes que nos las sepamos, y pues la mayor profundidad corresponde al radio de la Tierra, en promedio, 6.370 kilómetros. Aquí hay un análogo composicional respecto a las capas, las principales subdivisiones generales de la Tierra. Entonces, pues esta eh, la tenemos principalmente el manto superior, está compuesto de olivino, piroxenos y granate. Como ya ustedes saben, pues el olivino es un mineral ultramáfico. Los piroxenos son aluminosilicatos de calcio, minerales ferromagnesianos, sodio, etcétera, y los granates también son calcosilicatos, también ricos en algunos en hierro, otros en magnesio, etcétera. Esta zona de transición es importante donde encontramos espinela y mayolita. Mayolita es un tipo de granate, pero de alta presión. Eh, También en el manto inferior encontramos la perovskita. Está muy enriquecido en perovskita, que es el óxido de calcio y titanio, y la ferropericlasa, que es un óxido de hierro y magnesio. Esto lo que hace es acumularse, y sobre todo aquí, esta acumulación composicional en la parte inferior, ya llegando a la capa D, donde está la nueva fase de posperovskita, más ferropericlasa. Ya pues en el núcleo externo tenemos pues una aleación de hierro líquido, y en el núcleo interno más que todo eh, hierro tenemos, pues el sólido y también níquel. Esto así hablando generalmente, ¿no? Con respecto a la sísmica, pues nosotros hemos identificado, bueno, los geólogos han identificado el sismo con medio de la sismología y de la sísmica, bueno, la sismología más que todo, a partir de los datos naturales de los movimientos de la Tierra, cómo las ondas de cómo las ondas sísmicas, tanto de cizalla como las compresionales, interactúan con estas capas de la Tierra y nos dan información al respecto. Cómo cambian la velocidad con respecto a que va aumentando la densidad en profundidad. Y, por ejemplo, cómo las ondas de cizalla no se propagan en el núcleo externo líquido, debido a que pues, los líquidos, como saben, no se cizallan. Esto nos ha ayudado a identificar también todo esto, y pues es muy interesante ver este decaimiento que tiene aquí la velocidad al llegar al núcleo externo, ¿no? Que corresponde a esta fase, capa D, límite D, que lo veremos más adelante porque pues es importante. Este es un modelo, también estas dos que están aquí son yo creo que ya las han escuchado, las grandes provincias de baja velocidad de cizallamiento, o en inglés por sus siglas LLSVP. Estas son dos grandes zonas que me indican esta baja velocidad de cizallamiento, este decaimiento a cero. Debido a esas, pues, son zonas exóticas, y hay un debate, por decirlo así, unas hipótesis por explicar qué es. Entonces, pues son zonas de manto primitivo, hay otros que dicen que es parte del Leib-Nier en la diferenciación del planeta manto-corteza, pero lo que es como más aceptado es que es un cementerio de corteza oceánica producto pues de la subducción. Pues está ahí en el límite núcleo-manto, y estas dos zonas, una se llama Tuso, que está bajo África, y la otra se llama Jason, que está bajo el Pacífico. Entonces es importante tener eso en cuenta. Este es un modelo dinámico de la Tierra y del manto. Acá podemos observar cosas muy interesantes relacionándolo ahorita a lo que explicó mi compañero del ciclo de Wilson. Entonces, pues aquí tenemos una zona de dorsal mesoceánica, aquí tenemos zonas de subducción, aquí tenemos la dorsal del Atlántico, aquí tenemos zona del Rif africano, y aquí otra zona de subducción. Lo interesante de esto es analizar cómo en profundidad, como ustedes saben, hay un corte, la placa cuando subduce y llega al límite de 670 kilómetros, un límite de densidad, hay un rollover,
que se devuelve la placa y se va partiendo. Todo esto se va acumulando aquí, en esas zonas, y es ese cementerio de corteza oceánica, lo cual produce pues esas dos grandes provincias de baja velocidad y cizallamiento. Acá se va acumulando todo eso. Y pues como ustedes saben, el movimiento de las placas y de la litosfera es producido pues por las corrientes de convección, ¿no? La termodinámica de la Tierra. Entonces lo caliente, aquí están las corrientes convectivas del manto inferior, y aquí las que son más frías relativamente el manto superior. Y después esta es la dinámica del ciclo, y así es como también pues funciona el ciclo de Wilson, ¿no? Es debido a ese movimiento. Aquí hay otro ejemplo de lo que les decía. Entonces está Jason, que está debajo del Pacífico, decirlo así, y aquí está Tuso, que está debajo de África. Aquí hay otro modelo para escalarlo, como el tamaño del planeta. Y bueno, no se les olvide: Large, Low, Shear, Velocity Provinces, las grandes provincias de baja velocidad y cizallamiento. Acá hay un modelo en general de todo el ciclo de Wilson, pero ya relacionándolo con los ambientes ígneos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener diferentes tipos de yacimientos relacionados con el ambiente ígneo dominante en el cual se formó pues esos depósitos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las zonas de dorsal mesoceánica. Acá nosotros encontramos los famosos MOR, Mid-Ocean Ridge Basalt, los basaltos de dorsal mesoceánica. Acá nosotros tenemos una serie muy interesante que es la secuencia ofiolítica, que más adelante hablaremos pues de ella, mucho más adelante, y lo podemos reforzar, pero no se les olvide, acá se encuentra la secuencia ofiolítica y basaltos más ácidos. Acá, en el segundo tenemos la zona pues de rift, como mencionaba mi compañero en el inicio de un rift, por ejemplo en el rift africano. Esta zona es toda la parte del sin rift, la parte de fallamiento normal, etcétera. Y acá yo tengo magmas muy alcalinos, hiperalcalinos también. Y pues más adelante les explicaré cómo se clasifican estos según la clasificación del CIMA. Acá en el 3 tenemos pues la zona de aquí de subducción. Aquí la fusión parcial de la placa con fusión parcial del manto litosférico subcontinental. Y todo eso pues aquí se me acumula y puedo tener ciertos tipos de yacimientos bastante interesantes, tipo pórfido, y bueno, más adelante mis compañeros lo explicarán en detalle. Acá es lo mismo, acá es lo mismo, pero en corteza continental. Acá es donde tengo más tipo pórfido y esos yacimientos. Acá esta es corteza oceánica con corteza oceánica y se forma es un arco de islas. Aún así también aquí hay fusión parcial y hay cositas, pero acá es más interesante porque acá esto es una zona más alcalina. Entonces, pues eso es lo importante aquí. Esto es la zona, a la ver aquí detrás, esta es la zona del Bacarc, detrás del arco de islas. Acá hay por esfuerzos aquí friccionales de la placa, se me crea aquí una zona de extensión. Y en esta zona de extensión también hay fusión por descompresión. Entonces acá pues también pueden haber cosas de otro tipo de yacimientos también interesantes de analizar. Acá el tipo 6, estos son los que mencionaba mi compañero de los hotspots o las plumas matélicas, que atraviesan largas cantidades desde el manto inferior, largas cantidades del manto, grandes kilometrajes, y se va diferenciando poco a poco y hasta acá llega y se puede formar. Pues este es el ejemplo tipo Hawái, las Canarias, Galápagos, etc. Entonces, pues son de ese tipo. Y acá el tipo 7 son también plumas metálicas, pero ya en zonas de cratón estable, que ya son zonas, pues ya pueden haber cosas más exóticas y también son zonas más alcalinas. Estas son más peralcalinas, etcétera. Ya hablaremos un poco más adelante de eso. Es el mismo modelo, pero ya pues como con colorcito, para explicar toda esa dinámica del ciclo de Wilson, como aquí pues está el aporte de diferentes tipos de aguas. Eso lo iremos viendo más adelante. Acá pues la fusión por descompresión, etcétera. No andar mucho en esto. Lo que les mencionaba, aquí debe estar el límite de las 660 kilómetros, donde se parte la placa, y por acá ya procede a reciclarse en las zonas de cementerio de corteza oceánica. Acá está un modelo similar, también con lo del ciclo de Wilson, para que no se les olvide, reforzarlo mucho para que lo tengan en cuenta, donde empezaba el ciclo de Wilson. Acá la terna
de, de divergencia, ¿no? En ángulo de 120 grados cada una. Pues la zona del Rif, acá se encuentran cosas muy exóticas, interesantes. Esto está rico, como les dije, en álcalis. Y bueno, adelante. Entonces, acá hay un ejemplo también de la litosfera continental y cómo esta profundidad, en promedio yo tengo más o menos entre 150 a 250 kilómetros de zona de litosfera continental. Eso es importante tenerlo en cuenta porque pues muchas veces uno cree que es más o menos y pues eso es algo así irregular, va variando en zonas de cratón con respecto a orógenos, también los tipos de depósito que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de las kimberlitas, cómo vienen desde esa zona zona de transición manto superior y astenosfera. Y pues todo esto aquí se forman las diatremas que vienen desde bien abajo del manto y van arrastrando xenolitos y xenocristales y pueden ser yacimientos interesantes para diamantes, eso lo vamos a hablar después. Y cómo va variando eso con el tiempo, ¿no? La zona de cratón pues la más antigua y ya las zonas del erógeno pues son las más jóvenes. Esta clasificación del SIAM, o más conocido en la escuela por maíz, es muy importante porque a mí me subdivide los granitoides en diferentes tipos y cada uno tiene unas características composicionales y químicas que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de yo clasificarlos y yo querer buscar un tipo de yacimiento, algún tipo de mineral y saber qué puedo encontrar en esas zonas. Entonces, pues yo tengo los granitos tipo M que se forman en las dorsales mesoceánicas, esos son los MOR, los más altos de mesoceánica. También los puedo tener aquí en las zonas de arcos oceánicos, de arcos de islas oceánicas. Eh, estos granitoides tipo M son pues fusión fraccionada del manto, ¿no? Fusión del manto subplaca. Son empobrecidos en rubidio, en torio, en uranio y pues forman generalmente tonalitas y eso principalmente. Están los granitoides tipo S, que son los que se originan pues por los diferentes en la unión con los terrenos aquí, por ejemplo, hay unos terrenos de metamorfismo, estas zonas, fusión parcial pues también de esos metasedimentos que se encuentran ahí, tienen alto contenido en aluminio, no, hay bajo contenido en anfíboles, también he encontrado ahí biotita, moscovita, curvierita, granates, también tiene alto contenido en rubidio de la roca fuente. Eso es importante el análisis del rubidio porque químicamente me indica cosas que después más adelante iremos hablando, entonces para que lo tengan en cuenta. Los otros son los granitos tipo I. Pues estos también se me generan en la zona de subducción. Tienen alto contenido de calcio, de sodio. Estos sí poseen anfíboles, son diferentes porque también puedo encontrar anfíboles, titanita, inclusiones también de horblenda. Y pues son fusión parcial de rocas ígneas corticales, profundas también. Acá. Y estos, a diferencias, pues tienen bajo contenido en rubidio. Entonces es un indicador también de geoquímico de cómo puedo diferenciarlos. Los otros bastante interesantes que yo tengo son los tipo A, los anorogénicos. Estos anorogénicos se generan en zonas de cratón estable. Y pues hay unos depósitos bastante exóticos que se generan ahí. Pues son ricos en álcalis, también puede ser peralcalino, pues ustedes saben que las rocas pueden ser peralumínicas, metalumínicas o peralcalinas. Estas peralcalinas son pues granitos del Rif, cuencas del Valle del Rif y son ricas en álcalis, tierras raras, pueden tener uranio. Ya las metalumínicas pues son de otro tipo, es las zonas de subducción más que todo y ya son más de tipo ISI que se pueden crear porfios ricos en cobre, oro, molibdeno, son magmas aquí más oxidados. Y las otras pues son las peralumínicas de las que estaba hablando, ¿no? Que son pues de esta zona, en ambientes colisionales, más que todo orógenos. Eh, por ejemplo acá, bueno, en la creación, por ejemplo, un orógeno en subducción, acá en esto, se me pueden generar pues las peralumínicas, como los Himalaya, entonces ahí yo puedo tener enriquecimiento en estaño, wolframio y son magmas más reducidos.
Entonces, pues todo eso es importante tenerlo en cuenta para que no lo olviden. Entonces, como para hacer así el resumen, entonces pues está tipo M, que se forman en las dorsales mesoceánicas, son mantoderivados, tienen poca agua o H2O en sus moléculas minerales, son pues por las hidrogranitos que forman en lugares muy diferenciados, y eso como en general. Los tipo A, que son los anorogénicos, que forman en rifos intracontinentales y son interesantes porque hay depósitos exóticos que son peralcalinos. Los tipo I, que se forman en zonas de suprasubducción y son metalumínicos, que son los que les dije ahorita. Y entonces ahí son ambientes más oxidados, encuentro la serie de la magnetita, etc. Los tipo S, que ya son pues ambiente acrecional, colisional, y son las también peralumínicas. Raro encontrar peralcalino más peralumínico, y ahí encuentro pues es un ambiente más reducido. También ahí está la serie de la ilmenita, y relativamente se puede contaminar con corteza, ¿no? Materia orgánica y otras cosas, y puede formar ahí otros tipos de depósitos que iríamos explicando a medida que pase todo. Aquí los dejo ya con lo siguiente. Gracias. Bueno, compañeros, la terminología principal que nosotros tratamos, digamos, el primer término que vamos a abordar es yacimiento mineral. Un yacimiento mineral son concentraciones anómalas de elementos o minerales por encima de sus valores normales para un tipo determinado de roca. El carácter anómalo que tienen estos cuerpos, digamos, son de concentraciones que se dan para caracterizar como yacimiento y representan una singularidad en la corteza terrestre. ¿Qué tiene de importante esto? Es que los podemos tener por procesos ígneos, procesos sedimentarios y procesos metamórficos. Son los mismos procesos que actúan en la formación de las rocas, solo que sufren características especiales que permiten la concentración de los elementos para tenerlo como un yacimiento mineral. El Clark es la concentración media de un elemento en la corteza terrestre. Es un término importante ya que, digamos, nos va a servir para determinar el factor de concentración, el factor de enriquecimiento que tiene, digamos, cierto elemento, cierto mineral que estamos, digamos, en ese caso prospectando y que va a ser de una gran importancia. Tenemos, digamos, diferentes anomalías que son, digamos, lo que usamos para caracterizar depósitos. Entonces tenemos anomalías en plantas, anomalías en suelo residual, anomalías en suelo transportado, en sedimentos activos, y pues, digamos, están relacionados con la distribución que hace, digamos, los agentes erosivos principalmente, que es lo que más nos transporta metales para, digamos, la prospección de oro, de plomo zinc o de cobre, y que son, digamos, herramientas importantes a la hora de buscar depósitos minerales. Siguiente, por favor. Bueno, muchachos, aquí otra definición de lo que podría ser un yacimiento mineral. Entonces, para agregarle a lo de Fabián, entonces tenemos que considerar sus proporciones en cuanto a tamaño y ley. Entonces, que tengan que ser considerables. Aparte de eso, para que se catalogue como yacimiento mineral, tiene que tener un potencial extractivo y económico. Entonces, dentro de la geología también se utiliza el término de ocurrencia mineral. Entonces, no hay que relacionarlo como lo mismo, en cuanto a que difieren al fondo un poco. Entonces, esta especie de tabla comparativa, entonces ambas son concentraciones anómalas de X mineral. Tenemos que el yacimiento mineral tiene grandes proporciones. La ocurrencia mineral puede variar en cuanto a sus proporciones, es decir, en cuanto al tamaño y la concentración, la ley. Entonces, ¿qué más? Como les mencionaba, el yacimiento mineral tiene un interés económico y que sea sustentable o rentable para su explotación, en comparación a la ocurrencia mineral, que tiene un interés más científico y técnico que todo lo que tenga que ver con la parte económica. Entonces, la pregunta saldría, ¿qué se ve como esta concentración anómala de estos elementos químicos o minerales? Entonces, todos los procesos geológicos formadores de yacimientos se basan en lo que es la diferenciación geoquímica. Entonces, la diferenciación geoquímica es esa separación de los elementos de acuerdo a sus características físico-químicas.
Entonces, hay un factor muy importante que es la compatibilidad de los elementos químicos con las especies minerales del grupo de los silicatos, ¿sí? De las especies silicatadas, que es como la sustancia más abundante dentro de la corteza del planeta. Entonces, hablamos de elementos compatibles, elementos químicos compatibles, que son los que se pueden alojar dentro de la estructura química o cristalina de lo que son estos minerales silicatados. Entonces, dentro de esos elementos compatibles encontramos hierro, magnesio, aluminio, calcio, sodio, cromo, níquel, ¿sí? Entre otros. Tenemos, aparte de eso, los elementos químicos no compatibles, que son los que tienden a quedarse en la fase fundida, ¿sí? En el líquido. Suelen hospedarse en las fases más tardías de la cristalización fraccionada. Es decir, o sea, ya después de, digamos, tenemos una cámara magmática. Lo último que se nos daría por cristalizar son estas afinidades de elementos químicos no compatibles, como lo es el litio, cesio, el novio, el tantalio, el rubidio, el uranio, el torio, ¿sí? Para abundar en general. Entonces, eh, ya pasamos a esta concentración. Bueno, entonces acá tenemos una tabla donde podemos observar lo que nos mencionaba Fabián del CLAR, que es la concentración normal que tienen los elementos en la corteza terrestre. Entonces acá se puede observar algunos elementos químicos, su porcentaje en la corteza y el factor de enriquecimiento que este puede llegar a tener para poder tener, pues, para que podamos encontrar como un yacimiento mineral. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay otros conceptos que deben quedar muy claros para que pues todos hablemos como el mismo idioma. Entonces sabemos que la mena es el mineral cuya explotación presenta interés. Entonces, es como el término que se usa generalmente para referirse ya sean minerales metálicos, y se designa al mineral de que se extrae el elemento químico de interés. Entonces, como podemos observar en la fotografía, donde se ven ese berilo, que son esmeraldas, entonces esa sería la mena. Es el mineral de interés al que queremos como extraer. Y pues lo que la acompaña, que ya es la roca, es la ganga, que son los minerales que acompañan la mena, pero que no presentan, presentan interés minero en el momento de la explotación. Como lo menciona ahí, pues los más como comunes que se pueden encontrar es el cuarzo y la calcita, pero entonces ya teniendo en cuenta, ya que sabemos que la mena y la ganga, también tenemos que tener en cuenta el término de estéril. Corresponde a las rocas que no contienen mineral o contienen cantidades muy por debajo de la ley de corte. Entonces estos pueden presentar algunas como partículas de el mineral de interés de la mena, pero son muy bajas, o sea, terminan siendo estéril y no sirven. Entonces, como lo vemos en la fotografía de la derecha, tenemos el yacimiento de oro, pues donde se encuentra esta mayor ley, y la roca estéril, que pues sería como esa roca caja, que pues no tiene este enriquecimiento, y pues son estos minerales que lo acompañan. Siguiente, por favor. Cuando consideramos lo que es ley media, entonces la ley media se define como la concentración que representa el elemento químico de interés minero en el yacimiento. Lo expresamos en gramos por toneladas o onzas por toneladas. Y digamos, se acompaña junto con el término de ley de corte o Kudov, que digamos es la concentración mínima que debe tener un elemento en el yacimiento para ser explotable. ¿De qué depende? Depende de muchos factores para su extracción, tratamiento, comercialización, el precio mundial, las bolsas de valores. Hay muchos factores que alteran, digamos, esa ley de corte y que nos van a hacer variar nuestras reservas, que lo hablaremos posteriormente, y que nos va a cambiar el volumen de material que nosotros podemos extraer. Nosotros podemos tener algo como esto, ¿qué? Como material posible para extracción, pero digamos lo tenemos apartado hasta que, digamos, esa ley de corte sea lo suficientemente necesaria o que tenga el nivel en el cual nosotros podamos aprovechar ese material. Considerando los términos anteriores, aquí otra imagen de minerales ganga y mena. Tenemos el cuarzo, digamos, esta es de una imagen del proyecto que yo estoy trabajando de investigación para mi proyecto de grado. Y digamos, ahí los minerales mena que tenemos sería la espalerita y la galena como un prospecto de plomo zinc
aquí en la zona de Santander, en la zona sur de Santander. El material ganga que tenemos sería cuarzo y un óxido de hierro especial que se llama especularita. Siguiente, por favor. Tenemos que considerar algo importante y es la diferencia entre roca y mena. Podemos tener, digamos, en un granito que, digamos, otros minerales corresponden cerca al 90%, 95%. Y tenemos óxidos de hierro, minerales de óxido de hierro que no alcanzan ni el 5% o 10% máximo. Pero, digamos, cuando nosotros consideramos esa roca ya como mena, nosotros vamos a tener que, digamos, esos otros minerales que no tienen importancia van a tener cerca de un 30% y tenemos minerales de óxido de hierro que van a tener cerca del 70%. Ya depende si esa concentración se da de una manera sin genética o una manera posterior, digamos, a la cristalización de los cuerpos o a los procesos que nos llevó a la formación de ese depósito. ¿Cómo determinar qué tan bueno es un depósito? Entonces, lo que mirábamos anteriormente, factores de concentración. Es una simple división entre la ley de Corte y el Clark, que es la abundancia del metal en la mena en peso y abundancia cortical del metal. El factor de concentración es el grado de enriquecimiento que tienen que presentar un elemento con respecto a la concentración normal que se da, digamos, en la corteza. Hay algo importante, digamos, al hablar de tenores y todo ello, es, digamos, que en las labores mineras generalmente uno tiene un frente de explotación y uno generalmente toma la muestra de toda la veta, digamos, para sistemas betiformes. Toma muestra de la veta y uno lo que hace es medir el ancho de obra y calcular tenores diluidos, que son importantes a la hora de tomar decisiones en un aspecto ya más técnico de la operación minera. Siguiente, por favor. Otros términos a tener en cuenta es pues, metalogenia, que es el estudio de la génesis de los depósitos minerales. Es como el énfasis en sus relaciones espaciales y temporales respecto a las características geológicas de la corteza terrestre. Entonces, si se acuerdan, Gabriel la semana pasada pues, nos mostraba el mapa metalogenético de Colombia. También pues tenemos el otro término que es metalotecto, que es cualquier evento geológico, litológico, geoquímico, que tiene una característica y juega un rol importante en la concentración de uno o más elementos en la corteza terrestre. También tenemos la época metalogenética, que ya pues relacionado con un tiempo de una unidad geológica que fue favorecida para la depositación de depósitos minerales. Y tenemos la provincia metalogenética, que es la región caracterizada por un particular ensamblaje de depósitos de tipos de depósitos minerales. Entonces, como vemos en la imagen izquierda, tenemos este sacado de Silito 2010, y tenemos como pues la provincia metalogenética, que es la que está relacionada con toda la orogenia andina, donde se encuentran como los principales pórfidos, donde está La Escondida, Antofagasta. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. La anterior, por favor. Bueno, los proyectos mineros se pueden caracterizar en dos tipos, en brownfield o greenfield. Entonces, el brownfield son estos proyectos que son estas zonas donde ya se han realizado anteriormente proyectos mineros, o sea, ya han sido zonas exploradas y pues tienen como ya, pues sí, ya se ha determinado como su tipo de depósito mineral. Los greenfield son estas zonas que uno puede decir, bueno, puede haber algo, pero pues nunca han sido exploradas. Entonces, así se caracterizan los proyectos mineros. Como lo ven en la imagen de la derecha, que es como una sátira a eso. Siguiente. Bueno, ahora para ya centrarnos un poquito más en cómo se pueden formar estos depósitos minerales, ya sabemos que pues sí, este ambiente en el que se dé es un factor muy importante para que se me genere un tipo específico de yacimiento, pero se deben tener mecanismos para que esto suceda. Uno de los principales es la fuente. Entonces, para que nosotros podamos tener un yacimiento mineral, tenemos que tener una fuente que esté enriquecida en metales para que pues se pueda crear. Pero esto no es solo necesario como tener ese enriquecimiento de estos metales, sino que estos metales se puedan transportar, que es el siguiente mecanismo. Estos metales se pueden transportar
debido a los ligandos con las, pues, hace unas asociaciones con otros elementos para poderse movilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionas ahí? Hay ligandos como el azufre, el hidrógeno, el cloruro, el oxígeno, el carbono. Bueno, más adelante pues trataremos de ahondar un poco más en esto para que ustedes lo entiendan. Bueno, ya teniendo como esta ayuda a los ligandos para que estos metales se transportan por el fluido, pues ahí, entonces ellos se transportan y se van a como a concentrar. Entonces, el siguiente proceso es un proceso de depositación. Esto es muy fácil. Entonces, tienes que tener una fuente, se debe transportar, pues estos metales se deben transportar y deben tener un lugar donde se puedan depositar o se puedan entrampar como tal, o sea, para que se puedan concentrar. Entonces, después de que ya se tienen esta trampa, ya sea física, química, van a tener esta concentración. Entonces, esto nos puede ayudar como para que se puedan transportar también, pues debe haber un tipo de fluido, la energía de todo el sistema, y ya para que pues esto pueda aflorar o lo podamos encontrar o podamos encontrar estas concentraciones anómalas, debe haber un mecanismo de preservación, porque pues si no se preservan, pues el sistema se destruye y pues no se encuentra. Siguiente. Sí, compañeros, como lo hablaba la compañera Diana, eso es a lo que se le conoce como el sistema mineralizante. Entonces, a modo de recordar lo anteriormente, entonces tenemos que sí, empezamos por un origen, que es como era la materia fuente. Entonces, ¿qué nos relaciona la materia fuente? Puede ser el magma, pueden ser soluciones a cosas como lo es el océano, que concentra diferentes tipos de elementos químicos, y también como son las rocas ya preexistentes. Entonces, en el proceso de movilidad o de transporte, puede producirse por X factores, como lo es la gravedad, fluidos, exhalaciones o corrientes, ¿sí? De acuerdo al contexto geológico en el que se dé. Entonces, en cuanto al transporte, también encontramos ya como una fuente de materia secundaria o de materia de aporte, que es que el fluido se va enriqueciendo o empobreciendo a medida que se transporta por el X tipo de superficie que vaya. Entonces, finalmente tenemos que tener un espacio, entonces un espacio donde cual se concentre este fluido o esta materia, entonces que es como son las fracturas, estructuras, cuencas, o que ese mismo fluido se abra a su paso, que es como el brechamiento, las brechas. Listo, entonces tenemos también lo de acumulación, lo que hablaba Diana. Ese fluido se tiene que acumular, entonces ahí ya nos cuenta factores como lo es la saturación, la precipitación y la cristalización de esos minerales, de esa sustancia que tenemos. Y finalmente, pues tenemos que eso se tiene que preservar. Entonces, ¿qué agentes nos afectan esa preservación? Meteorizaciones, alteraciones, la dinámica tectónica del planeta, digamos, que no se encuentre una zona de rito, o que, digamos, la roca caja sea muy débil a la meteorización, entonces se va a la roca y queda el yacimiento expuesto, y también se sufre estos dos procesos de meteorización y alteración. Lo otro es metasomatismo, que llegue otro fluido y cambie las condiciones principales de lo que es ya ese yacimiento expuesto. Y bueno, y todo esto se resume básicamente a lo como es el proceso de un sistema mineralizante de formación de un yacimiento mineral. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los depósitos minerales? Esto pueden encontrar diferentes clasificaciones por diferentes autores. Entonces, se puede clasificar por sus asociaciones mineralógicas, por su morfología, también por su génesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá nos vamos a basar en este esquema de McQueen 2005. Entonces, eso es técnicamente una clasificación genética que él hace dependiendo, pues, de cómo se genera este yacimiento. Entonces, podemos tener a grandes rasgos, depósitos magmáticos, depósitos hidrotermales y depósitos sedimentarios, marinos y otros, por decirlo así, como a grandes rasgos. Entonces, tenemos que iniciar que tenemos que tener ya sea corteza o manto. Entonces, esto puede sufrir una fusión parcial y vamos a tener magma, y este magma me puede generar un fluido enriquecido en depósitos minerales. Entonces, esto puede pasar enriquecido en elementos. Entonces, esto puede pasar por diagénesis, metamorfismo, deformación, etcétera, 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 y generar un depósito hidrotermal. ¿Qué más depósito hidrotermal? Como que un BMS, un Mississippi Valley Tide, un CEDES, etcétera. También podemos tener
que hay una erosión, una metalización, y también podemos tener como estos fluidos que tienen estas concentraciones anómalas para crear pues un depósito mineral. Una parte muy importante son estas aguas. Hay varios fluidos, está el fluido magmático, está el fluido meteórico, está el fluido marino, está el fluido de aguas con natas, y estos también pueden ayudarnos a generar diferentes depósitos, como los depósitos estalativos, tenemos el CEDES, como depósitos sedimentarios, marinos, entre otros. Entonces, pero a veces cuando sucede una meteorización, que tenemos no sé, un depósito de pórfido, entonces un pórfido con un epitermal, entonces empieza a sufrir procesos de meteorización y erosión, y que va a generar un transporte de sedimentos. Entonces podemos tener depósitos de placer, que son los depósitos prácticamente residuales y supergéneros. Entonces hay una parte importante que dice ahí como singenético, epigenético, singenético. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Bueno, entonces esos son términos para que no confunden, los tengan muy claros. Un depósito singenético es aquel depósito que se crea al mismo tiempo que la roca huésped. Entonces, donde está la roca huésped, se está formando, entonces también está este fluido que se está, pues, este fluido mineralizante, y se está creando el depósito. Entonces, al mismo tiempo se están creando los dos. Entonces, este es un depósito singenético. Un depósito epigenético es el que se crea después. Entonces ya está la roca caja y llega un fluido que la altera y pues crea un depósito mineral, pero es después. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y muy claro. Tenemos también otros dos términos que son muy importantes: hipógeno y supérgeno. Entonces, un proceso hipógeno es cuando el fluido mineralizante viene del magma, o sea, son fluidos internos de la tierra. Mientras que sí, son fluidos hidrotermales. Y un proceso supergeno es ya pues en superficie, que por meteorización, por el agua meteórica, pues se me crea una alteración, como es el tipo Gozan, y se me crea una mineralización, pero eso es en superficie, es supergeno. Entonces ya pues para que lo tengan en cuenta y pues no confundan términos. Siguiente, por favor. Listo, entonces pues esos tipos de yacimientos minerales se pueden asociar principalmente a muchos procesos. En este caso les traemos 4, que son los tipos magmáticos, hidrotermales, metamórficos y sedimentarios. Como lo hablaba Diana y pues sintetizó muy bien, la parte de los magmáticos pues se puede pues asociarse a dos procesos. Uno que es la segregación magmática, ¿sí? Como por ejemplo es un yacimiento de cromita, o la cristalización magmática, como son los yacimientos pegmatíticos. Aquí tenemos más tipos de yacimientos hidrotermales, y hay unos que comparten principios, como lo es el pórfido, que es hidrotermal magmático, y aquí hay yacimientos de procesos sedimentarios, entonces como las placer y las lateritas. Hay otros que comparten también sedimentarios hidrotermales, como es el uranio hospedado en areniscas. Tenemos en la parte de yacimientos metamórficos, tenemos metamorfismo dinámico regional, que también genera yacimientos minerales como son los Greenstone Belts o cinturones de roca verde. También tenemos metamórficos de tipo de contacto, que son los SCAR, que también tienen que ver con procesos magmáticos y hidrotermales al mismo tiempo. ¿Qué me pasó todo? Si quiere, devuelvo a la Santi, todavía antes de la diapositiva. Digamos, muchachos, en los procesos ígneos, como mi compañero lo decía, ¿qué pasó? Ahí. Procesos magmáticos hidrotermales forman pórfidos, tenemos acumulación de cristales por, digamos, en las grandes cámaras magmáticas, complejo Bushveld, tenemos una cristalización de los elementos más pesados, por tanto, digamos, la cromita, la magnetita, van a ser los minerales que van a precipitar de esa forma, por así decirlo, por segregación gravitacional, y vamos a tener esas formaciones bandeadas de minerales máficos. Tenemos depósitos diseminados, como las minas ricas de Kimberley, que digamos generalmente no tienen más de
de 0.2 gramos de diamante por cada 5 metros cúbicos de roca extraída. Entonces, digamos, son concentraciones pues muy pequeñas, muy diseminadas, al igual que, digamos, algunos pórfidos de cobre en los cuales necesitamos una gran cantidad de volumen para compensar, digamos, los gastos operacionales. Siguiente. Otro ejemplo, digamos, de los procesos hidrotermales que tenemos, black smoker, ambientes epitermales, tenemos esas ciertas texturas. Esto lo profundizaremos en otra ocasión. El sistema porfídico, que es un sistema en general, tenemos el ambiente epitermal de alta, intermedia y baja sulfidación. Tenemos un ambiente de sulfidación intermedia subepitermal, que no hay que confundirlo con el ambiente, con la zona de intermedia sulfidación del epitermal. Vamos a ver las características luego para tener muy claro eso. Tenemos escarnos proximales y distales y por último, digamos, en la parte más profunda, el estilo de mineralización porfirítico. Siguiente. Tenemos los pórfidos con sus debidas alteraciones, alteración potásica, alteración fílica, argílica, propilítica, argílica avanzada, que ya depende, digamos, variaciones de pH en la vertical. Iniciamos de un pH relativamente neutro en un ambiente, digamos, geológico. Nosotros los geólogos consideramos un fluido neutro cuando está por encima de 5.5. 6.5, ya tenemos un fluido neutro, entonces aquí ya cambian las características y vamos subiendo hacia un ambiente mucho más ácido, que a veces, digamos, en la argílica avanzada, tenemos ya formación netamente de cuarzo, de la misma hidrólisis que sufren las rocas. Y los EDEX y BMS también, que son zonas de flujo de aguas cargadas con iones. Siguiente, por favor. Las fases postmagmáticas. Entonces tenemos unas diferentes clasificaciones de acuerdo a su temperatura, mayor a 500, digamos, epitermal primero. Tenemos una relación de una profundidad inferior a 1500 metros, son muy someros su formación, y una temperatura que oscila entre los 50 y 200 grados. Por eso generalmente los epitermales se forman en el último millón de años, 2 millones de años, 10 millones de años por mucho, porque la erosión no los elimina. Entonces, lo que tenemos allí en algunas zonas de vetas, pues digamos es relativamente muy joven, aunque hay una sobreimposición de diferentes procesos y eventos, pero tenemos una parte de epitermal también. Mesotermal, depósitos minerales de origen hidrotermal, tenemos ya una profundidad de 1500 a 4500 y una temperatura entre 200 y 400. Y la hipotermal pues ya es mucho más profunda, con temperaturas que oscilan entre 400 y 600 grados. También otros autores lo dividen en pegmatítica, neumatolítica, catatermal, mesotermal, epitermal y fase teletermal, pero ya digamos lo veremos con más detenimiento luego. Siguiente. Digamos las pegmatitas ya son... Bueno, siga Camilo, por favor. Sí, digamos en el caso de las pegmatitas, como lo comentaba Fabián, las temperaturas son superiores a los 500 grados, entonces estas son ya de fases tardías de cristalización magmática. Entonces, pues, dentro de los yacimientos pegmatíticos, pues, para no abundar tanto, se clasifican las pegmatitas como pegmatitas simples y pegmatitas complejas. En el caso de las que tenemos aquí, de las zonadas, que tienen un mayor desarrollo, estas pegmatitas zonadas, pues, concentran, sí, de acuerdo a la zona que concentre, tiene sus respectivos minerales, pues, que si aún en llegado caso de tocar el tema de pegmatitas por aparte, se hablará de eso. Entonces, digamos, ¿se acuerdan de los elementos no compatibles que se decía que permanecían en el fundido hasta el último estado de las fases finales de cristalización? Pues las pegmatitas son un claro ejemplo de estas últimas fases. Entonces, digamos, hay pegmatitas que concentran esos elementos no compatibles en minerales. Entonces, digamos, la segunda imagen que tenemos aquí es una pegmatita rica en minerales de litio. Entonces, estos minerales de litio pueden ser turmalinas de variedad rubelita, que concentran iones de litio dentro de su estructura, y micas de tipo lepidolita, que también se encuentran asociadas a este mismo tipo de pegmatitas. Listo, entonces dentro de las pegmatitas zonadas, en la zona de núcleo, también aparte del interés de estos elementos químicos no compatibles que se utilizan para la industria metalúrgica y energética,
también tenemos la atracción por las gemas. Entonces, como lo vemos en esta imagen, la última, es la parte central donde cristalizan la mayoría de gemas, de cristales, de minerales con buen hábito cristalino y buena pureza. Entonces, en especial el atractivo de las pegmatitas es por esto. Entonces, esto sería un núcleo de lo que es una pegmatita. Como lo habló Fabián, digamos, también en otros tipos, ya al proceso de segregación magmática, son los tipos de capas de cromita o, sí, o bandeados de cromita. Entonces, este es imágenes del complejo de Busberg y pues esta sería la imagen que explica cómo es. En el sedimentario, en los depósitos sedimentarios, depósitos evaporíticos, digamos, se forman a partir de precipitación de sales, halita, yeso, boratos, en cuencas marinas someras o lagos salados. Algunos de estos tienen, digamos, concentraciones de litio, como lo que vemos en la zona de Bolivia, y, digamos, tienen una importancia económica interesante, digamos, no solo, digamos, como sales, sino, digamos, de los metales que están, de los elementos atípicos en algunas zonas del planeta que también los conforman. Siguiente, por favor. Los depósitos de pláceres. Los pláceres, pues, somos lo que, digamos, es lo que siempre acostumbramos a ver, digamos, en las zonas mineras grandes, digamos, aquí de Colombia, que involucran lo que son esa zona de Chocó, que está muy afectada por la minería ilegal. Se extrae oro de esta forma, o sea, es un oro que ha sido depositado, digamos, por los procesos físicos de transporte de material que sufren los ríos. Y, digamos, la concentración que se da del oro es debido a su densidad. Entonces, en los sistemas meandriformes del río, hay zonas donde, digamos, la energía del río no es suficiente, la energía del agua que lleva el río no es suficiente para arrastrar ese material denso y se va acumulando. Zonas como esas terrazas que quedan colgadas, digamos, en las zonas topográficas, pueden representan una gran importancia en lo que es la prospección de este material. Y así también como los sedimentos activos que están actualmente, también tienen carga de este material, para el caso del oro. También hay para diamantes y más materiales que tienen cierta importancia en el ámbito minero. Siguiente, por favor. Sí, muchachos, entonces en los de tipo placer, digamos, tenemos en la segunda imagen un ejemplo de lo cual sería un afluente que de pronto está lavando un depósito mineral. Entonces, en los lugares donde hay pérdida de energía de ese afluente es donde se acumulan nuestros minerales o elementos de interés. Entonces, como lo podemos ver en este drenaje de tipo meandriforme, la acumulación va hacia la parte convexa de los meandros. Entonces, la parte con mayor energía no hay forma en que se deposite este tipo de metales o de minerales, ya sea por densidad o X propiedad. Dentro de los yacimientos también asociados a tipo sedimentario, entonces tenemos también las lateritas, que son básicamente la aplicación a procesos de alteración y de metasomatismo, y sí, prácticamente lo que es convertir lo que es una roca en un suelo rico en concentraciones como lo es alúmina, níquel, hierro. Entonces, pues también este tipo de yacimiento es muy importante. Digamos, aquí en Colombia, la minera de Cerro Matoso es un tipo de yacimiento de tipo lateritas, allá son de níquel. Entonces, para tener en cuenta. Los depósitos residuales, enriquecimiento secundario. Entonces, tenemos que se da por el lixiviado de metales solubles por migración de aguas subterráneas frías. A diferencia de los depósitos epitermales, digamos, aquí lo que afecta directamente no tanto es la variación, no afecta la variación térmica, sino son los cambios de pH. Entonces tenemos aguas que son relativamente, en algunos casos, muy ácidas, otras muy básicas, y esas, digamos, esos fluidos corrosivos disuelven los elementos, disuelven los minerales y transportan los elementos. Tenemos digamos, dos concentraciones que se dan.
Entonces tenemos como una mena residual, podemos tener, digamos, los depósitos de bauxita, que son ricos en aluminio, son las menas de aluminio más importantes del mundo. Y las otras que son zonas de enriquecimiento, debido, digamos, al transporte de esos fluidos, nos depositan, digamos, esos elementos importantes en unas zonas inferiores. Y, digamos, es un caso, digamos, los depósitos de uranio, que en algunos casos mayormente se hospedan en rocas sedimentarias. Y pues también ya varía si también la concentración se da en cuerpos plutónicos o en cuerpos volcánicos, pero generalmente es de ese tipo. Siguiente. Y compañeros, muchísimas gracias por su atención. Mil disculpas por el tiempo. Se nos pasó de más lo presupuestado en la presentación. Con mis compañeros estamos considerando dejar el Kahoot mejor para dentro de 8 días y les vamos a pasar las diapositivas para que todos las tengan y puedan estudiar. Retomamos el Kahoot, no es para que nos hagan trampa ahí con las diapositivas, pero por eso vamos a tenerlo con tiempo para que todo sea más justo y pues los compañeros que tienen clase ahorita a las 2, que tenían clase a las 2 y que tuvieron que salir, pues que también estemos en igualdad de condiciones. ¿Alguna pregunta sobre el tema para Sí, digamos, responderle de una vez? ahí en el chat hay la pregunta de Rafael que dice, ¿la ganga es esa mena, es esa esmeralda? ¿No sería la pirita del cuarzo? Sí, Rafael. La ganga es la pirita y el cuarzo en el caso de lo que nos mostró la compañera Diana. La otra pregunta que hay en el chat dice, ¿las geodas son pegmatitas sonadas? El compañero Cristian Camilo, entonces le respondemos que, digamos, las pegmatitas son fluidos, ¿sí? O tardíos luego de la cristalización de la roca caja como tal. Las geodas son espacios con contenido de volátiles, de gases y de fluidos acuosos saturados en concentraciones de elementos que quedan atrapados en la cristalización de la roca caja y van teniendo un proceso de cristalización diferencial a esa roca caja. Es decir, o sea, esos procesos que llevan a formar geodas ocurren al mismo tiempo de que se cristalizó la roca caja. Las pegmatitas son posteriores a la roca caja. Entonces, para responder, ¿en qué tipo de pegmatitas se puede dar la presencia de tierras raras? De Alejandro Pradilla. Bueno, entonces el tipo de pegmatitas, como les hablaba, las pegmatitas se clasifican en simples y compuestas. Las compuestas tienen dos clasificaciones, unas de litio, cesio y otras en novio, en itrio y en torio. Entonces, esos dos tipos de compuestas ahí se están se están concentrando esos elementos de tierras raras que son los incompatibles. Dice Yuli Paola respecto al comentario, cementerio de corteza, ¿por qué se acumulan esas zonas? Teniendo en cuenta que las zonas de subducción no están muy cerca. No sé quién de mis compañeros le quiera responder. Sí, Paola, lo que pasa es que se acumula, ese es un modelo, pero esquemático, o sea, un modelo más ilustrativo, no estaba, es que para escalar digamos, el movimiento que tiene horizontal las placas respecto a su cómoda subduciendo verticalmente es una diferencia muy grande. Entonces lo que pasa ahí es que después de llegar la placa subduciendo oceánica al límite de los 660 kilómetros, se parte, empieza a partir y hay un rollback, la placa se devuelve y bueno, después hay otros procesos, pero el caso es que eso se va enterrando así y se va yendo en esas direcciones hacia el manto inferior y en sí es un punto en común donde todos los vectores de dirección de las placas se acrecionan. Es eso. Listo, de pronto esa pregunta más para Fabián. ¿Cómo se presentan las anomalías en plantas? ¿Cómo es el muestreo de estas anomalías? De Nicolás Porras. Pues digamos en plantas, eh, dependiendo de su especie, digamos, tienden a concentrar diferentes metales. Hay algunas plantas que presentan variaciones por la presencia de azufre, digamos, en la zona donde crecen. Hay, digamos, especies también que se concentran
hacia una tierra un poco más ácida, otros hacia una tierra más básica, otros hacia una zona más neutra. Y la mineralogía que presenta, digamos, esas zonas de enriquecimiento o de no enriquecimiento, pues determinan de cierta forma qué especies, primero, o sea, primero analizamos los tipos de especies que se presentan. Y digamos ya por teledetección se puede determinar respecto, digamos, a las reflectancias y bueno, más características que le tienen, digamos, para ese aspecto. Yo no soy bueno para esa parte de teledetección y de prospección por teledetección. Se identifican cuerpos mineralizados de acuerdo a esas características, las cuales pueden variar. Y también se procede a la toma de muestras para analizar la química de esas plantas, si presentan concentraciones de metales pesados, porque generalmente es lo que concentran. Todos sabemos que, digamos, el mercurio, bueno, principalmente el mercurio, plomo, son bioasimilables, entonces, bioacumulables también. Entonces, esos metales pesados y otros tipos de elementos se van concentrando en la red eh, celular de las plantas o también de los animales. Y pues, digamos, para ese caso de análisis bueno, fitosanitario, por así decirlo, ese análisis foliar representa, digamos, un patrón de prospección en la búsqueda de yacimientos minerales. Pero, digamos, lo que más se utiliza actualmente es teledetección, bueno, caracterización de ese tipo, y obviamente las pruebas físicas, porque uno puede solo sugerir, pero hay que identificar, digamos, por sedimentos activos o por hacer excavaciones para tomar muestreo geoquímico, porque sin ello, pues no podemos tener plena certeza si hay un rango de posibilidad de que haya un depósito. ¿Hay alguna otra? A ver, chat. Sí, Nicolás, qué pena, pero es que de verdad, yo, o sea, ahorita yo soy más, o sea, no estoy bien empapado en ese aspecto, pero yo me un poco más esa la parte de epitermalismo, y es en lo que he estado trabajando en mi tesis, pero sin embargo voy a repasar otra vez sobre ese aspecto para darte toda la información neta dentro de 8 días. O Sí, vamos claro. hablando ahí en el grupo. Sí, claro, muchachos, ese es el fin y el motivo de las preguntas también, porque como nosotros también somos estudiantes como ustedes y pues nosotros tratamos de compartir y de traer y de preparar ese tipo de charlas. Entonces, pues también son muy buenas esas preguntas porque también nos sirven a todos. Y sí, como dijo Fabián, tratar de lo que no se puede responder hoy, pues se responderá otro día. Pues ya creo que no hay más preguntas en el chat. Y no sé los que preguntaron si les quedó claro o no las preguntas. Y pues ya no sería más respecto a hoy, pues otra vez disculpen por el tiempo y pues la otra reunión el próximo lunes se tratará de hacer el Kahoot para que cuente la participación de la charla de hoy. Listo, muchachos. Sí, muchachos, entonces gracias a todos por su participación, discúlpenos nuevamente y trataremos pues el otro lunes de hacer como un resumen de todo lo que dijimos y entonces hacemos el Kahoot ahí en un momento de la reunión de la otra semana. Igual anunciaremos pues por el grupo para los que no pueden estar ahora y gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, Chao. muchachos. Bien, Chao. gracias. Hasta luego.